Ya está la grabación, entonces ya voy a proceder a presentarte, doctor, si es que estamos en orden. Ok, vamos. Bueno, primero que nada, buenas noches con todos los participantes de este curso de lectura crítica del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de SPDEC, de la Federación Latinoamericana de Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, FELSOCEM. Esta noche la reunión nos toca para presentar el tema de lectura crítica en ensayos clínicos. Este tema estará a cargo del disertante internacional, el doctor José Rojas Camayo. Él es fellow del programa de Allergy and Immunology de la Universidad de Texas Medical Branch at Galveston, Texas, Estados Unidos. Tiene una residencia de pediatría en Lincoln Medical Center, New York, USA. Es un board certified pediatrician. También tuvo una residencia de pediatría en el Hospital Nacional de Alberto Sabogal, Sologur, en Perú, y es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Entonces, de parte mía y de toda la federación, muchísimas gracias, doctor, por participar con nosotros y espero que sea del agrado de todos. Ok, bueno, buenas tardes y buenas noches en algunos. Muchas gracias por la invitación de poder tener la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes, con los estudiantes de Latinoamérica y de diferentes países, ¿no? De todo nuestro continente, sobre hablar sobre pocos detalles importantes en lo que es de ensayos clínicos. Vamos a ver si la diapositiva se puede ver, no sé si pueden ver la diapositiva la primera. ¿Me puede confirmar? Sí, sí puede, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, como le decía el presentador, bueno, yo soy un fellow de alergia y inmunología de la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston. Eh, bueno, me he dedicado mucho a hacer parte clínica, pero también he tenido la oportunidad de trabajar en investigación en mi respectiva sociedad y luego tuve la oportunidad de hacer algunos trabajos y ver cómo funciona todo esto. Entonces, hay algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando uno lee un ensayo clínico o cuando realiza un ensayo clínico, porque a veces uno se pone a preguntar, ¿no? ¿Por qué hay que hacer tantas fases? ¿Por qué hay que hacer un comité de ética? ¿Por qué demora tanto las cosas? ¿Por qué hay estos comités o sitios que revisan los efectos adversos? Y es exactamente porque ha pasado muchas cosas en la historia, ¿no? Entonces tiene un motivo. Y justamente ahora se aplica mucho a esto del COVID que hay mucha controversia y es muchas veces generado por la falta del conocimiento de la historia y la falta de haber visto cómo, por qué ha pasado antes, ¿no? Entonces se trata de evitar esto y hay una serie de procedimientos que hay que hacer. Entonces, empezando, la siguiente diapositiva, primero, bueno, primero yo no tengo ningún conflicto de interés, o sea, no para decir todo en contra de algo, no simplemente me baso en la ciencia. Así que eso quería decir antes de empezar, ¿no? Entonces vamos con la primera diapositiva. ¿Qué pasaba en la antigüedad? En la antigüedad, vamos hablando acá, 2000 años atrás, 3000 años atrás, eh, la ciencia pues no existía, sino básicamente eh, los conceptos se basaban en lo que se creía que podía suceder, ¿no? Incluso había culturas antiguas, en el Oriente, que pensaba que la Tierra era plana, o sea, y tiene sentido, ¿no? A veces ahorita uno puede decir, bueno, que absurdo es esto, pero no parece absurdo porque cuando uno ve la Tierra y se ve plana, pues, ¿no? Entonces, aparentemente es plana, pero entonces ellos pensaban que era así y que estaba rodeado, incluso decían que acá había unas cataratas y uno caía, por eso que muchos de los marineros no se atrevían a ir más allá de alta mar, porque pensaban que iban a caer en un precipicio. Y se creía que de esa tierra estaba con tres elefantes cargando todo eso y sobre una tortuga. ¿No? O sea, y eso era la ley, y eso era decir, bueno, así es el mundo. Y es que no había manera de demostrarlo, ¿no? O sea,
Y aparentemente uno se vive acá y dice, claro, yo veo así plano, y veo pues, ok, sí, debe ser cierto, ¿no? Será. O sea, y así se creía un tiempo, y había otras teorías, ¿no? Y había otros pensamientos, otros decían que era otra forma y lo que sea. E incluso acá, no solo eso era el conocimiento popular, sino en la antigüedad, si ustedes recuerdan Aristóteles, Platón, estos filósofos eran los grandes eruditos de esos tiempos. O sea, si uno, por decir en esos tiempos, vamos a la Grecia antigua, ellos, si había algo, imaginemos que habría el COVID ahí, ¿no? ¿Quién sería el referente? No sería Fauci, no sería eh, el presidente de algún país o el jefe de la Nación Mundial de Salud, no. Eran Aristóteles y quién le hubiesen preguntado sobre el COVID, él le hubiese dicho lo que él mejor le hubiese parecido en su raciocinio, ¿no? Se le hubiese dicho es así o es así. Pero como no tenía un dato real o comprobar, entonces trataba de hacer en su mejor raciocinio posible, ¿no? Y por eso una de las ideas que tenía Aristóteles era de la Tierra, ¿no? Y esto es un pensamiento de Aristóteles y Ptolomeo, que decían la Tierra es el centro del universo. Pasa la Tierra y la Luna gira alrededor, y, y Mercurio da la vuelta, y Venus y el Sol dan la vuelta alrededor de la Tierra, y cada, y cada planeta tiene una órbita pequeña, o sea, por decir, si Mercurio daba así, y también daba una vuelta así, y después como que iba avanzando en este sentido. Y lo mismo sucedía con los otros planetas, excepto el Sol, ¿no? Y eso fue así muchos años, y nadie lo podía objetar. Como decir, es así, la Tierra es el centro del universo, y es así, y lo decía una gran eminencia en ese tiempo. Y así, si mucho tiempo se creía, ¿no?, que estaba ahí y todo giraba alrededor. Y eso era lo que se aceptaba. ¿Y por qué era así? Porque no había manera de probar, ¿no? Eh, y entonces la ciencia con el tiempo empezó a desarrollarse y se volvió pues, con lo que llamamos el método científico, ¿no? Que si algo tenemos que afirmar, tenemos que probarlo. Tenemos que probarlo con hechos, porque si solo nos basamos en el razonamiento o las suposiciones, aún así somos brillantes como Aristóteles, podemos haber tenido un razonamiento que no era como tal, ¿no? Muchas de las cosas que dijo Aristóteles es cierta y se siguen cumpliendo y le acertó, pero otras no. Entonces, justamente para evitar esa ambigüedad, decir, ¿no?, la ciencia se volvió estricta para decir, bueno, si algo tengo que decir, tengo que probarlo, porque si no, de repente lo que teorizo puede ser bien y puede ser no así. Entonces es importante saber que en base a eso fue que la ciencia se ha vuelto pues objetiva. Y es porque ha pasado estas cosas, ¿no? Y seguro hay más ejemplos. Entonces, yendo a la medicina, ¿no? Eso es en la ciencia en general, ¿no? En la medicina, por decir antes, ¿cuál era el tratamiento? Por si se hubiese aparecido, no sé, tal enfermedad, la varicela, o lo que sea, sífilis, o COVID, imaginemos ahí. ¿Cuál hubiese sido el tratamiento? No hubiese sido vacunas, no hubiese sido penicilina, ceftriaxona, o anticuerpos monoclonales, o usar máscaras, ¿no? Porque no se sabía qué hubiese sido. Bueno, pone una sanguijuela y hay que sacarle un poco de sangre o hacer sangrías y de repente botando la sangre porque se decía que la sangre se sabía humores, sacando ese humor podemos hacer. Y eso era el tratamiento de los grandes médicos. Y no es que ellos estuviesen mal en ese tiempo, sino simplemente era lo que se conocía y lo que se razonaba que podría funcionar. Entonces, y eso no quiere decir que ellos que no hayan tenido un coeficiente intelectual, no, seguro lo hacían en su mejor momento, con su mejor fe y tratar de ayudar a la gente, ¿no? Pero como no lo probaban, como en ese tiempo no existía el método científico, entonces podía haber funcionado, podía haber no, de repente el paciente sanaba solo porque iba a sanar igual y asumían que era la sanguijuela que funcionaba, puede ser, o sea, era así. Entonces, y después que pasó la revolución industrial y toda esta cosa, eh, la ciencia se empezó a mejorar en todos sitios, ¿no? Y una vez pasó, acá esa es una historia de los barcos mercantes. Pasaba que sucedía, ¿no? Cuando iban antes no había avión, ¿no? Antes no podía ir a Europa,
de Latinoamérica a Europa o cruzar continentes en avión, entonces se puede, pero en esos tiempos no, había que estar meses en un barco, había que estar ahí y zarpar 3, 4 meses, zarpabas de América para llegar a Europa o Europa para América. Y ustedes dirán, pues no, bueno, voy a viajar y como tienen que llevar pues provisiones, ¿no? Tienen que llevar carne, granos, llevar cosas. Y ustedes se ponen a pensar, pues cosas como granos, como estos se pueden conservar, pueden estar guardadas ahí, o hasta las papas también pueden estar ahí, de repente echarán raíces, pero están ahí, al menos duran. Pero una fruta verde, en esos tiempos que no había refrigeradora, una fruta se malora rápido, ustedes se darán cuenta que una fruta se les malora 2, 3 días a la intemperie y ya se maloró. Y entonces, ¿qué sucedía? Que ellos, por esa cuestión de que se malora rápido y no había refrigeradora, pues prácticamente se quedaban con comidas que no perecían poco, ¿no? O sea, como de repente granos, ahí o agua, pero todo lo que era cítrico, frutas, se acababan pues de repente a la semana máximo durarían y después ya no había y todos los demás meses se quedaban sin consumo de estas eh, frutas. ¿Y qué les pasaba a los marineros? Les daba el escorbuto, les daba sangrados, incluso de ellos llegaban a morir. Y era todo un problema, ¿no? O sea, era un problema. Bien, y entonces decía, pues, y no sabían qué era, ni siquiera se sabía qué era la vitamina C ni nada, o sea, era simplemente ahí hasta que llegó acá este personaje que se llama James Lin, que es prácticamente el padre de los ensayos clínicos. O sea, él hizo su primer ensayo clínico, en teoría, ¿no? Su primer ensayo, eh, que va y dio un grupo, le dio un grupo, a ver, vamos a darle este grupo y este no. Y se dio cuenta, pues, ¿no? que al grupo que le había dado eh, los cítricos, al final veían que ellos no hacían escorbuto o sanaban rapidísimo, ¿no? Todo decía, bueno, qué interesante. Entonces se dieron cuenta que esto era el problema. O sea, ellos no tenían ni idea de qué es lo que sucedía, cuestión del colágeno y la vitamina C. Simplemente probando prácticamente empíricamente, se dieron cuenta, ¿no? Y fue literalmente el primer ensayo clínico, que es que le llaman el padre de los ensayos clínicos, ¿no? Eso sucedió hace el año 1747, por ahí. Entonces él lo consideran. Pero si ustedes se dan cuenta, pues en ese tiempo no había comité de ética. Y James le hizo un comité de ética, sí, voy a pedir permiso, ¿no? No había. Eh, que, que voy a dar y voy a hacer doble ciego para mí mismo, o sea, él, bueno, o sea, simplemente lo dijo porque lo dijo, o sea, todavía no había otras cosas más que se han ido añadiendo en el tiempo, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ha ido sucediendo. Entonces, y bueno, la ciencia siguió avanzando, ¿no? Y después ya todo el mundo quería pues investigar y hacer, pero ¿qué pasó? Muchos de estos estudios empezaron a volver un poco medio oscuros, se podría decir, y que no había tanta consideración por la ética. Y, eh, y no había regulación, pues, ¿no? O sea, si uno ahorita quiere hacer un ensayo clínico, tiene que pedir permiso por todo lado, comité de ética acá, y tiene que evaluarlo un comité y ver si es que esto realmente va a ser beneficioso o podemos atentar contra la salud de las personas. Pero incluso esto acá en los años 1900, o sea, no existían los comités de ética. O sea, cuando se decía ensayo y siquiera yo le podía dar tal cosa a tal persona y después a la otra y nadie decía nada. Y eso prácticamente pasó. Pasó y eso generó un cambio. Hubo en una universidad que está en Alabama, se hizo el estudio del TUS y el Syphilis Study, que se hizo más o menos entre el año 1932 y 1972, o sea, hace poco, no de mucho tiempo atrás. Y, y estudiaron prácticamente lo que es la sífilis, y lo hicieron en, en gente afroamericana del estado de Alabama, y fueron reclutados como 600. Y ellos tuvieron un grupo, ¿no? Un grupo de 200, un grupo control, 201, 399 con sífilis latente, ¿ya? Y entonces les dijo sobre el diagnóstico, o sea, acá hay como eh, una
violación del comité ética, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había comités, entonces, bueno, no sería violación en ese tiempo, pero pasó ahí y había un grupo ya. Y bueno, uno podría decir de repente en 1930 no había la penicilina, no estaba bien conocida. Ya, bueno, pues si no se sabe, ya uno podría decir, bueno, no, ya. Pero ¿qué pasó? Ya en el año 1947, la penicilina ya era tratamiento estándar. O sea, ya se podía tratar con un paciente, ya se podría estar, y no se lo dijeron a todos. Dijeron, a ver, que suceda la enfermedad natural, ¿no? A ver qué sucede, a pesar que había penicilina. Y ninguno de ellos pues, fue tratado, ¿no? Y 128 de ellos murieron por sífilis y complicaciones. O sea, en otras palabras, no le dieron tratamiento a pesar que estaba disponible. Entonces, esto se volvió un escándalo. Y eso se descubrió en los años 70, por ahí. Se volvió un escándalo. ¿Cómo puede ser posible que un grupo lo tengan ahí consigo? Y a pesar que la penicilina está ahí, sabiendo su diagnóstico, no les hayan dado la penicilina. Se volvió un escándalo. Incluso el presidente Clinton pidió perdón por esto. O sea, fue una catástrofe. Y eso llevó a un cambio radical. Y acá se llevó el incidente a la creación del el reporte Belmo, ¿no? Donde hay los criterios de los estudios que hay que tener, principios, y que tienen comité de ética. ¿Para qué sí? Porque cuando hay un comité, revisan el estudio y son personas que son ajenas al estudio y dicen, mira, ¿qué vas a hacer con el paciente? Y si hay un tratamiento mejor, le vas a dar. Y le vas a avisar esto. Y eso se volvió una norma. ¿Por qué? Para evitar esto. Porque esto había pasado, ¿no? Y seguro habrá pasado muchas veces más antes, en estudios pequeños, pero este fue un estudio grande, ¿no? Y dijeron, no, esto no tiene que suceder. Entonces, por ese motivo existe un comité de ética. Y es importante para evitar estas desviaciones de la investigación para poder evitar el daño a las personas, ¿no? Es importante. Por eso cuando ustedes van a escuchar ensayos clínicos, van a ver, pues no, hay unos por eso que no hacen un comité de ética, ¿no? Entonces eso me dice, no, acá hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, es una de las cosas, de repente tiene algo por ahí. Eh, es importante saber esto, que estén ahí y tengan sus permisos. Es importante ver, ¿no? Y esto ha sucedido en base a este antecedente. Y, y bueno, pues no por eso ahora existen, ¿no?, los comités de ética que tienen revisar, y no solamente son médicos, a veces hay otras personas de salud, incluso de fuera, porque a veces pueden tener una percepción, el médico puede tener una percepción y otra persona que está no tanto en el área médica puede decir, oye, esto puede ser así, ¿no? Entonces, y se trata de ver la mejor opción del paciente y proteger al paciente, ¿no?, para no ocasionar más daño. Entonces, eso es importante en los ensayos clínicos. Ahora, ya volviendo a los ensayos clínicos como tal, ¿no? O sea, viendo sus tipos, se podría decir, lo más importante de su clasificación. Nosotros sabemos que hay primero estudios preclínicos. ¿Qué significa? Pues que hay, ya sea en ratones, en monos, o en cultivos celulares para ver si funciona o no. O sea, y después, si uno de ellos pasa pues a las fases de ensayo, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y justamente esto existe porque de esta manera se minimiza el riesgo de hacer daño, ¿no? Porque si uno diga, pero ¿por qué ya si funciona esto, por qué no mandamos de frente ya a la gente y lo hacemos más rápido todo? ¿Qué ha pasado? Y ha pasado cosas y lo sabemos más tarde después, ¿no? Por eso que se va escalando de poco a poco para evitar lo que les voy a contar. Entonces hay fases. Ahora, los ensayos clínicos, aparte de sus fases, ¿no? O sea, hay los tipos que ustedes deben saber, ¿no? El enmascaramiento, que son abiertos, porque cuando pues todo el mundo sabe, el paciente sabe qué medicamento recibe, el médico también lo sabe y el analista, ¿no? Pero hay otros que son ciegos, que son simples cuando el paciente no lo sabe, doble cuando no lo sabe ni el médico ni el paciente, que estos son los más comunes de lo estándar. Y el triple es cuando ya el analista ya tampoco lo sabe. ¿Ya? Y según el control, puede ver lo que son estudios controlados o no controlados, dependiendo si hay un control, ¿no? Si hay con placebo o no placebo. Y depende de la aleatorización, ¿no? Unos pueden ser aleatorios, no aleatorios. Y eso depende, ¿no? Hay
ensayos que de repente no se van a poder utilizar porque es muy obvio. Por si hay un procedimiento quirúrgico, se sabe que va a ser ese procedimiento, entonces no se puede. Pero mucho de ellos sí se puede hacer, ¿no? Hacer ensayos doble ciego, randomizado. Y vamos a hablar un poquito de esto en la siguiente diapositiva. Entonces, como llevan las fases, ¿no? Las fases son las 4 fases, y es importante saber que hay una fase 1, que generalmente para ver la safety, o sea, la seguridad, y se hacen por pequeños grupos de personas, 20, 80 participantes. ¿Y por qué? Porque si pasa un daño, pues queda ahí localizado, ¿no? Imaginemos que damos a 5.000 y 10% tiene efectos severos, entonces vamos a tener 500 personas afectadas. En cambio, si solamente son 20 y el 10% son 2 nada más, entonces, si es que sucede, ¿no? Y casi nunca se espera que suceda, por eso ya se ha probado en animales antes, pero para ir de a poquito, así, ¿no? La primera fase 1 para ver. A veces pueden ser pacientes sanos o a veces pacientes con enfermedad. Y la fase 2 ya es un poco más participantes, ¿no? 100, 300, un poco más, y acá se ve pues, no solo la seguridad, sino ya las dosis para ver la cosmética, ver cómo esto va a funcionar, ¿no? O sea, y una vez que pasa esto, ya pasan a la fase 3, ¿no? O sea, donde se ve ya la eficacia, la seguridad, y se hace más pacientes, ¿no? De 300, 1000 o más, se puede hacer 20.000, y esto por decir, este es clásico pues, del estudio del COVID que ha aparecido ahora y que los vamos a mostrar al final. Entonces, una vez que ha llegado por acá, es donde la FDA, bueno, la FDA es una de las instituciones más conocidas que revisa, ¿no? Que revisa estudios, ¿sí? Y claro, cada país también tiene su centro que revisa, pero una de las que más es conocida y tiene unos estándares que mucha gente lo sigue es la FDA. Entonces, una vez que tiene esto, la FDA revisa todo esto, ¿no? Empieza a revisar fase 1, 2, 3, y de acá es donde lo puede aprobar, ¿no? Entonces, pero este proceso de prueba puede demorar y a veces cuando hay una cuestión de urgencia, como ha pasado ahora, le da una aprobación de urgencia, como decir, bueno, porque si reviso, va a demorar y la gente está muriendo cada día, ¿no? Entonces, ya, bueno, vamos a dejar en fase, porque al menos pasó fase 3 y le da una aprobación de urgencia. Eso va a depender, eso es lo que está pasando ahora. Pero si no, usualmente eso demora más y ya. Pero ahí no acaba todo. O sea, pues viene como una fase 4, ¿no? O sea, que hay que hacer el seguimiento de los pacientes, o sea, que ya no son miles. Y esto pasa, y esto ha pasado, ha habido efectos secundarios, por decir, como medicamentos como la talidomida, que acá entre esta fase 2 y 3 y 4 se vieron los efectos, ¿no? O sea, por eso es importante, y por decir ahora las vacunas del COVID, como cualquier medicamento, están ahorita en fase están transicionando de acá, y algunos ya están acá y se están siguiendo, ¿no? Si hay un efecto adverso, una cosa que pueda haber, está en vigilancia. Entonces son las fases que van acá, y tienen una razón de ser, ¿no? Para evitar que si hay algún efecto no esperado en las primeras fases se pueda detectar después. Y esto toma a veces mucho tiempo. En cuanto al enmascaramiento, como les comentaba, ¿no? Hay uno que es solamente ciego de uno solo, que es donde el paciente no sabe, o sea, el paciente no sabe, pero el médico sí sabe, mira, te voy a dar esto, te voy a dar otro. Se usan quizás muy poco, porque a veces el médico puede tender a darle, no sé, un medicamento para él, y no, porque de repente, no sé, por un conflicto de interés. Y los otros, los más comunes, son bueno, los ensayos doble ciego, o sea, donde no lo sabe el paciente ni lo sabe el médico, o sea, va y le da la misma pastilla, que se parecen, y de una manera aleatoria, ¿no? Por diferentes métodos. Puede recibir uno, puede recibir el otro. Y es importante ver, porque así uno evita sesgo, porque uno puede darle el placebo a los pacientes que están más sanos, y a los más enfermos les doy el medicamento, y entonces a los más enfermos les doy el medicamento, se va a parecer que el que recibe medicamentos te va peor, ¿no? O sea, y es porque uno lo ha forzado ahí.
Entonces, por ese motivo se hace el doble ciego, o sea, para que no haya ese sesgo, ¿no? Y ahora los triples ciegos cuando no sabe nada, pues no sabe el paciente, no sabe el médico y tampoco sabe el analista, ¿no? O sea, los tres ahí están con ciego. El problema más común es este de acá. Entonces, ahora en cuanto al control, se puede ver con grupo control sin grupo control, ¿no? Por eso unos que no tienen control van y todos reciben tratamiento, ¿no? Y ver qué sucede. Y acá los que tienen control, después de la organización, uno que tiene el grupo control y el otro que el grupo de tratamiento y otro que recibe el control, ¿no? Que puede recibir el tratamiento estándar o el placebo y se los compara, que eso es usualmente el más común, ¿no? El doble ciego y con grupo control, no sé por qué se refiere a eso. Eso es importante. Y ahora a la utilización, ¿no? Es importante saber para justamente evitar este sesgo, que a veces uno puede escoger a un grupo y un grupo lo acomoda y va a tener un diferente patrón de riesgo si uno lo escoge así a la conveniencia. Pero si es aleatorizado, uno evita ese problema. Entonces, si hay estudios, ¿no? Que son randomizados y otros que no son randomizados, y el randomizado como les va y lo divide. Y el no randomizado, pues todos van a recibir, o sea, dependiendo, ¿no? Los ocupantes por conveniencia lo escogen. Ahora, eso es en general en los estudios, ¿no? Y acá yo les voy a tratar de decir algo que es importante. Porque en los ensayos uno puede ver en la cuestión de muchas cosas complejas, análisis, muestra y todo esto. Pero para las cuestiones prácticas y como acá el curso es de lectura crítica, es importante para nosotros los clínicos saber algunos análisis, y algunos que son súper importantes, saberlos. Y yo como soy clínico, yo veo pacientes y también veo investigación, pero soy clínico. Importa acá cuando vemos los ensayos clínicos para leerlo, ¿no? O sea, porque a veces uno va y se marea y ve las pruebas y todo. Y hay cosas que se pasan desapercibidas. Y una de las cosas que se pasan desapercibidas es este tipo de análisis que se llama intention to treat analysis, o sea, análisis por intención de tratamiento. Y esto puede llevar a sesgo, y eso es importante siempre buscar en los estudios, o sea, siempre ver porque puede alterar el resultado si es que uno no hace este tipo de análisis. Y entonces, ¿y esto cómo se explica? Entonces, acá vamos a ver, por decirte, es un ensayo. Tenemos el grupo que hemos hecho randomizado. Entonces, le vamos a hacer el grupo A, que está acá, que iba a ir a cirugía. Y el grupo B, que no va a cirugía, o sea, que es solamente manejo médico. ¿Ok? Hasta acá estamos bien, ¿no? O sea, tengo mis 200 pacientes, lo he randomizado, ya. 100 para uno, 100 empezaron, y 100 para el grupo sin cirugía. O sea, acá empezaron al inicio, ¿no? O sea, lo que están destinados. Ya lo voy a operar, ya no. O sea, ahí estamos bien. Pero, y pasa, ¿no? A veces los pacientes se van o fallecen o simplemente no quiero participar, no quiero que me operen. Y en este caso se fueron 15. Se fueron 15 del estudio, entonces al final solamente operas pues 85, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta acá, empezaron 100, pero acá al final solo operó 85. ¿Ya? Y de estos pues se pueden ir, no sé, otros por acá se van. Se puede ir acá después de pierde seguimiento. Y al final tienes tu outcome, por decir acá, tu resultado al final. Lo mismo puede pasar acá con el grupo manejo médico, que se pudo haber ido, pero como acá no hubo cirugía, pues al final, bueno, cuenta, ¿no? Y después se pierde seguimiento, se van, y al final quedas ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando hago el análisis dependiendo de dónde lo tomo? Porque uno diría, bueno, solo voy a contar los que he operado. Entonces ya parece lógico, ¿no? Solamente voy a contar los que he operado y no voy a contar los que no he operado. Y acá puede haber un sesgo.
Entonces es importante saber que los estudios se han sido analizados del momento de la randomización. Eso búsquenlo siempre cuando lean estudios. Miren, o sea, porque a veces eso puede interpretarse de repente algo ahí, puede llevar a sesgo, ¿no? O sea, y vamos a ver cómo funciona, por decir acá, ¿no? Si usamos el análisis intention to treat, ¿qué va a pasar? Intention to treat significa que voy a analizar desde la randomización, o sea, los que se intentaron tratar. O sea, que lo haya tratado o no, no importa, pero fue la intención de tratarlo, ¿no? Entonces, este grupo fue el que se le intentó dar cirugía. Entonces, acá tenemos 100, ¿cierto? Están debajo 100. Y de acá, entre este que se fue y este que se perdió, pues al final lo voy a contar, porque voy a contar desde acá al final. Entonces son 30 en el dominador y su ratio por sí es 0.3. Entonces vamos a ver acá, en estos 100, también pues, ¿no? Se me fueron 15 acá y se me fueron 15 acá. ¿Cuántos quedan? 30 sobre 100, 100, porque estos fueron los 100 que se intentó desde el inicio, ¿no? Los que había intención de tratar al inicio, como el de acá. Entonces de este me sale 0.3 y el otro también me sale 0.3. Y si hago pues el riesgo sobre el otro, pues significa que no hay riesgo, ¿no? O sea, en realidad no tiene efecto la cirugía sobre no cirugía. Pero si yo hago un análisis que solamente voy a tomar lo que he operado nomás, y no desde el inicio del tratamiento, ¿qué va a pasar? Miremos acá. Solo tomamos de acá lo que hemos operado. Entonces, como eso ya se fue, son 85. Entonces, mi denominador va a ser 85. Y el que esté el outcome, pues son 85. Ya no conté estos 15 que se fueron acá y solamente los 15 de acá. Entonces sería 15 sobre 85. Entonces me saldría 0.18. ¿Ya? Acá el riesgo relativo. Y vamos en el otro grupo, como los conté todos, acá, porque acá no conté cirugía, sino desde el inicio, quedan 30 sobre 100, 0.3. Y si yo comparo estos 0.3 con 0.18, hay aparentemente un efecto. ¿Ya? O sea, pero solamente porque lo analizaste en diferente punto. ¿Ya? Y eso pasa. Entonces, eso es interesante siempre ver. Cuando vean la randomización, ver, ya, randomizó, y de acá tienen que analizarlo con ese denominador. Pero si usan otro denominador, como que de repente es por algo, hay un concepto que dice el Modify Intention to Treat Analysis, que por algún motivo lo modifican y de repente puede ser válido, puede suceder, porque de repente ese grupo no cumple, algo así, pero de todas maneras, aquí es como que hay estudios que dicen que esos son estudios que están un poquito más ligados a las farmacéuticas y algo así, y a veces te queda un poco intrigado si realmente puede haber hecho un efecto sobre el resultado final, haber movido esos números, no lo sé. O sea, te queda como que siempre en duda, ¿no? Puede que no, puede que sí, puede pasar este efecto, ¿no? Se dan cuenta que acá, solo moviendo un denominador, porque es tomado a diferente punto en el tiempo después de la randomización, puede dar un efecto diferente. O sea, es importante cuando vean un ensayo clínico. Miren ahí, miren cómo ha sido el análisis. Y a veces no está tan obvio en el estudio, ¿no? Si te tienes que ver cuando ves las tablitas, dice randomización, y de acá y miro el outcome y miro cómo han usado los ratios, ¿no? Entonces, eso es importante saber. Y por ahí les traje un artículo para poder ver. Pues vamos a la siguiente. Y otro que es, ¿no? El number needed, o sea, el número necesario para tener un efecto. Esto es importante porque a veces puede suceder que un medicamento tenga un efecto y vengan y te digan, sobre todo si alguien es de marketing, ¿no? Que te quiere ofrecer, y te dice, ¿sabes qué? Mi medicación reduce 50% la probabilidad de que tengas tal cosa. Suena interesante, pero no, 50%. Wow. Pero depende a qué se refiere eso, ¿no? Por eso si yo reduzco de 50, o sea, de 50% a 25%, es bastante, ¿no? De 50% a 25% son 50% de reducción. Si yo reduzco de 40 a 20 también, ¿no? Pero si yo reduzco de 2% a 1%, también sigue siendo 50% de reducción porque bajé de 2 a 1, pero sigue siendo 50%, pero el efecto ya es chiquito, ¿no?
Y de repente si reduzco de 0.005 a 0.00025, también va a seguir 50% de reducción, pero es chiquita Y entonces quien te da una mejor idea de cómo es ese número es justamente ese número, ¿no? Los number needed to treat. En otras palabras, que cuán efecto puede hacer una medicación evitar un resultado adverso o prevenir la enfermedad, ¿no? Y a veces esto no es mostrado, o sea, porque generalmente no es mostrado cuando ese efecto es muy pequeñito, no te lo muestran, usualmente, a veces sí te lo muestran. Y a veces tú vas, ¿de dónde está el number needed to treat? Y es importante para que tú lo sepas. Por decir, acá hay algunos, ¿no? Por decir, de algunos medicamentos, para cuánto se necesita. Number needed to treat, por decir, Humira para artritis, son por decir 4, o sea, de cada 4, uno hay un efecto, ¿no? Trato 1, 2, 3, 4 y el cuarto va a tener efecto. Pero acá otros, ¿no? Cymbalta para depresión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, y así tienen acá 9, o el advertisco para el asma, 20 en 1, o sea, trato 20 para tener un efecto en 1, psoriasis 4 en 1, o sea, el Remicade 4 en 1, el panetropenia acá, Neulasta, ¿no? 13 para tener un efecto, o sea, es muy variable, ¿no? Y se dan cuenta cuando el número es más grande, o sea, quiere decir que tienes que estar bastante para que tengas efecto 1, ¿no? En cambio, uno de repente como esto, ¿no? Para psoriasis acá, o sea, de cada 4 unos ese efecto es un buen y es importante saber y cómo calcular. O sea, y vamos a por ahí, tengo un ejemplo. Cuán importante es saber esto. Ahora, esto se ve, ¿no? Por decir acá, como le ponía el ejemplo, por decir acá se ve de un medicamento. Acá este medicamento se llama Stop Attack, por decir. Si al paciente, por decir, no le damos tratamiento, ¿no? O sea, va a tener 75% de que resulte muerte en este caso. Pero hay un 25% que no le des nada, o sea, aún así igual sobrevive, ¿no? O sea, dependiendo del tratamiento. Entonces, y acá tienes un grupo de pacientes que fallecieron igual, ¿no? A pesar que les has dado el tratamiento, igual, o sea, no importa que les haya dado igual, ya fallecieron. Pero aquí hay una diferencia. Esta diferencia es el que sobrevive, ¿no? Por gracias a la medicación. Y entonces, ese efecto para ver cuán dramático, podría decir, o importante, se ve con estos number needed to treat, ¿no? O sea, si necesito tratar muchísimos para tener un efecto o basta poco para tener un efecto. Es importante ver y clínicamente te ayuda porque sabes prácticamente el efecto real que va a tener el medicamento en los pacientes, ¿no? Y ver sobre todo la expectativa. O sea, si va a ser bien efectivo, no tanto, mucho, o depende muy poco, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Por eso acá es otro mismo ejemplo, ¿no? Y acá está cómo se calcula este number needed to treat. Vamos a poner por decir un ejemplo, ¿no? Por decir acá tenemos un grupo control, un grupo de tratamiento, ¿no? Y acá se ve por decir un evento y acá se ve 3 eventos, ¿no? Y vamos a ver cómo se calcula esto, ¿no? Y acá hay unas abreviaturas, ¿no? El CRE, que es el control rate, y el otro, el experimental ER, y el ARR, Absolute Risk Reduction, y el otro RR, Relative Risk Reduction. Y acá el number needed to treat. Y acá los trade. Entonces, por decir acá, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos acá el grupo estándar o placebo, podría ser. El grupo experimental, ¿ya? Y por decir acá se ve el paciente que no mejoró y el paciente que se curó. O sea, por decir acá vemos la cura del paciente. Lo que es malo. Entonces acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de 20, que es 40%. Entonces la tasa es 0,40. Y en el estudio experimental se nos curaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es 60%. Entonces vemos cuál es la diferencia, se saca la diferencia entre este y este, y el absoluto reducción de riesgo es 0.2, ¿no? O sea, como vimos en el ejemplo del otro que redució como 50%. Entonces esto yo no tiene un número.
Y una vez que tengo este número, se le invierte, ¿no? Se le saca el NTT, es la 1 sobre la reducción del riesgo la reducción absoluta del riesgo, esto. Entonces sería 1 entre 20 y sería 5. Entonces necesito tratar 5 para tener un efecto. Es lo que menciono, ¿no? Y es como se calcula, y es importante calcularlo cuando tienes artículos. A veces no te lo muestran, y es importante saber. Y entonces, y eso es en cuanto de los análisis, ¿no? O sea, lo más práctico clínicamente, ¿no? Saber eso, el intention to treat analysis y el number needed to treat. Sobre todo cuando uno va a hacer lectura crítica, porque eso te va a ayudar. A mí me ayuda mucho el lado clínico, porque veo que así con esto veo cuál va a ser el efecto y cómo hacer el análisis. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? De los ensayos y esto que es importante. Y eso también ha sucedido ahora, un poco de polémica, de la vacuna. O sea, gusta venir esto como que vino al tema acá, ¿no? Había escuchado, y seguro más de ustedes han escuchado, sí, que la vacuna va a producir efectos de empeorar la enfermedad de COVID, ¿no? O sea, que le da, con la vacunación le va a producir algo más severo. O sea, lo cual, o sea, suena un poco, pues, ¿no? Ay, puede ser cierto, algunos cuentan más como que esto da miedo, u otros decir, no, es fake news. Y en realidad como que tiene algo de cierto, pero no por la vacuna del COVID, sino por lo que ha pasado antes. O sea, y es justamente por qué se hacen las fases, porque eso pasa a veces, como pasó con la vacuna del virus incisional respiratorio que produce la bronquiolitis en los niños. Es un virus que está siempre ahí, ¿no? Le da casi a los niños hasta los 2 años, le da un poco de sibilantes, o algunos no sienten nada y después le pasa. Y entonces, por los años 60, ¿no? Dijeron, vamos a crear por vacuna, ¿no? Vamos a crear vacunas por los virus. Hicieron un virus inactivado con formalina, y vieron, pues a ver, vamos a ver, con esto ya pues probamos anticuerpos, y salió los anticuerpos, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en los que habían vacunado, el 80% terminó hospitalizado, o sea, le dio severo, o sea, tuvo una cosa así, terminó hospitalizado. Y en los que no le habían vacunado con otros virus, con influenza, solamente el 5% se hospitalizó, o sea, casi lo usual, ¿no? Que sucede. Entonces había sucedido un fenómeno que se quedaron pues así como que, oh Dios, no, empeoró, ¿no? O sea, y entonces ahí se detuvo los intentos de vacuna con, con el virus sincitial, o sea, respiratorio. O sea, a veces sucede, ¿no? Pero en otras vacunas, pues al final no pasa esto y al final tiene algún efecto, ¿no? Y es aparentemente lo que ha pasado con el COVID. O sea, para cualquier vacuna, no solo es para el COVID, sino para cualquier otro virus que quieran hacer, siempre este riesgo está presente, o sea, siempre. Y es por eso que se hacen los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y, y en muchos de ellos se discutía, cuando estaba en fase 3 había ese riesgo. Es decir, y eso se lo comentaban cuando iban a entrar en los ensayos clínicos, hay la probabilidad de que haya eh, que la vacuna te produzca eh, que la enfermedad si te da sea algo más severa. Entonces, y es así, y eso se tiene que decir eh, como parte del estudio, basado en un estudio anterior que ha pasado, ¿no? Pero felizmente, eso de empeorar la enfermedad con el COVID no ha pasado. O sea, la vacuna tuvo la efectividad sin tener este efecto. O sea, parece que solo esto pasó esa vez ahí con el virus sincitial respiratorio, ¿no? Y esto casi fue como en fase 2 estudios, o sea, no, ni siquiera fue en fase 3 porque fueron niños más, o sea, menos grupos, fueron grupos chiquitos, ahí pararon todo porque había provocado hospitalizaciones, ¿no? Y acá se ve, justo este es el reporte original del año 69, acá está, y acá se ve, o sea, el, ay, del, del, de, los, de los grupos,
acá se ve, ¿no? Que estuvieron acá lo vacunaron, cuántos estuvieron en riesgo, y, y de eso pues le dieron, hicieron en dos CISO, que le llamó temporada, habían vacunado esta cantidad como 31 pacientes que estuvieron así, y acá se vio, pues, ¿no? Acá que de los que se habían hospitalizado, como 80%, los que habían recibido. Y los que no habían recibido otra vacuna, ¿no? Para influenza, eso solamente 5% acabaron hospitalizados. O sea, como que habían visto, creo que les provocó eso. Y es por eso que siempre existe, para cualquier vacuna, y seguro si va a haber otra vacuna acá por algún otro virus, siempre se va a tener que evaluar esa probabilidad, esa posibilidad de que quizás empeore la enfermedad, ¿no? Y se ve, y si se ve, se va a parar ahí en los ensayos clínicos. Pero si pasa, quiere decir que, bueno, funciona como las demás, ¿no? Que no tuvo ese efecto. Y al menos el COVID, al menos no tuvo esto. Después hay otro que es importante saber, ¿no? Y eso es importante saber, hacer el seguimiento de, la, de los medicamentos o vacunas o lo que hay. Es de efectos que se pueden ver después, ¿no? Por decir esto de acá, pasó con la talidomida, un medicamento que ayuda a las gestantes, le pasaba las náuseas, y, y hay sorpresa, ¿no? Empezaron los niños a nacer sin manos, sin pies. ¿Qué pasó? Al inicio nadie sabía qué era. O sea, y después, creo que ¿qué pasó? ¿Qué tienen en común? Y empezaron a usar la talidomida. Y si bien había pasado ya los ensayos a la fase 3, eh, eh, se vio justamente en la vigilancia post-marketing, ¿no? Y inmediatamente se empezó a ver esto, se detuvo este medicamento, se lo sacó. Y sobre todo se vio más en Europa. Y hay sitios por ahí como España que su legislación demoró un poco y todavía no la aprobaban, y justo cuando iban a aprobar ya se dieron cuenta, tuvieron suerte que no fueron tan afectados. En Estados Unidos sucedió que la FDA, eh, como es así un poco muy estricta, todavía no le había dado el permiso porque todavía estaban en ensayos clínicos, y se dio los efectos adversos en los ensayos clínicos, pero ahí lo pararon, y ya no entró al mercado en general, solo quedó como ensayo clínico, y porque pasó esto, y es una forma de verlos en el seguimiento, sobre todo. Pues es importante, y eso es para cualquier medicamento. O sea, todos los medicamentos tienen que seguir eso. Entonces, lección y corolario. Cuando hay una medicación, o sea, hay que tener la prudencia de esperar, porque puede tener un efecto inesperado. O sea, ahí y puede suceder eso, ¿no? Eh, pero muchas de ellos no pasa nada, y por eso es el motivo de hacer esas fases, no es porque quieren hacerla más larga o algo así, es importante saber. Y bueno, acá la talidomida después al final regresó otra vez esta medicación, pero por sus efectos de mieloma, tiene una cierta actividad ahí. Entonces, pero aparece siempre con su black box, está con su advertencia, no da embarazadas, y está contra bien mostrado, no, porque está completamente contraindicado y prohibido en gestantes. Pero lo pueden usar para mieloma, o sea, ha vuelto la medicación para tratar esa condición, ¿ya? Y entonces, y otra cosa importante saber, y cuando vean sus ensayos, porque hay un registro de ensayos clínicos, que uno de los más conocidos es de acá, los trial board, o sea, que están acá los ensayos, y uno puede ver si es que no están registrados, e incluso si uno tiene pacientes y uno los quiere mandar ahí, ¿no? Porque a veces hay medicamentos que no hay, ¿no? Y solamente están disponibles con ensayo clínico, y de repente el paciente se puede beneficiar con uno de estos, y ver dónde están disponibles, y dónde están reclutando y cómo están los métodos, están acá. Y otra cosa que, por decir, cuando eh, alguna vez yo me acuerdo que hice publicar un estudio y mandé a un sitio y me dijeron, me lo rechazaron, pero porque habían rechazado que pensaban que era un ensayo clínico, y me dijo, y te lo rechazamos porque no está registrado en el trial log, me dijo, ¿no? Entonces, o sea, incluso cuando publican, ¿sabes? Tienen que estar
registrado acá. O sea, si no, no te lo van a aceptar, porque estos tienen unos parámetros que hay que seguir, aparte de los comités de ética, ¿no? Pero puede servir mucho para saber qué ensayos clínicos están en marcha, dónde están reclutando, y es interesante ver, se puede ver los ensayos clínicos de todo el mundo, cuáles están, incluso están los contactos de quién es el que enrola y dónde pueden. Es importante ver. Después vamos a ver acá un estudio, ¿no?, conocido, que es el estudio de la vacuna. Esta es la que hicieron, y ese se le llama BT162, B2. O sea, realmente están con Collier cuando son medicamentos nuevos, que es la vacuna mRNA, ¿no? Y ya salió publicado el 31 de diciembre, o sea, hace unos 10 días atrás. Entonces, viendo con estos conocimientos que ya hemos visto y los antecedentes, entonces vamos a ver, bueno, entonces dice acá, este es un estudio, ¿no?, que es multinacional, o sea, placebo control, o sea, multinacional. Ella me asumo, porque digo, entonces es fase 3, o sea, ni siquiera tengo que ver que diga fase 3 acá. Si es ya así inmenso, es fase 3, lo saco, solamente viendo ahí, ¿no? Placebo controlado, o sea, que dice que le han dado algo placebo y lo han controlado, o sea, como la vacuna. Y el observador está blinded, o sea, que es el paciente, ¿no? Y acá se asignaron pacientes de 16 en adelante, y no se hicieron, o sea, menos de 16, pero el estudio tuvo un grupo de 12 a 15. O sea, eso es lo que me llamó la atención. O sea, que ahí están esos. Pero acá lo mencionan de 16 para arriba. Y le hicieron uno en uno un ratio. O sea, quiere decir que le dieron por cada un control, uno con vacunas. Lo hicieron así. Hay trabajos donde hacen 2 por 1 o 3 por 1, dependiendo, ¿no? Y el diseño fue darle 2 dosis de 21 días aparte. Con esta dosis acá, usando nuevo método, ¿no?, de introducir antígenos a través de RNA mensajero, y al final entra y se va a producir las espiras del COVID y el cuerpo lo reconoce y hace una cuestión, algo brillante, ¿no? O sea, eh, y entonces acá vamos a ver al estudio, ¿no? Porque sí vamos a ver para ver un poco cómo han hecho, o sea, cómo hacer, y es importante saber. Entonces ellos hicieron un screening, ¿no?, para ver a ver quiénes son los candidatos, a 44.820. Y pasen los estudios, que va a haber uno que no lo randomizaron, como 1.200, 1.152 no incluyeron los criterios de elegibilidad, por si serían 9 años, o alguna cosa tendrían que estar en sus criterios. Otros tenían otra razón, simplemente no quiero. No sé, otros 77 se retiraron, otros, y así, ¿no? O sea, una razón y uno que se perdió y lo que sea. Y acá. Y de acá va, ¿cuántos van a la randomización, no? Y fueron 43.548, fueron a la randomización, fueron para acá y para allá. Entonces, 99 no fueron vacunados, uno no firmó el consentimiento, de los que ya lo habían randomizado. O sea, interesante. Y al final fueron 43.448 inyectados que recibieron la vacuna y el placebo, ¿no? 21.720 recibieron la vacuna y 21.728 el placebo. Acá preciso que me llama la atención que usualmente, pues, ¿no?, de acá de la randomización, de acá debería ser la primera división, porque dice el Interaction to Treat Analysis es desde que has randomizado, y de ahí voy a tomar, ¿no? Pero que hay un grupo como que escapó, o sea, me hace acordar vamos acá, la randomización. O sea, cuando es intecho tu análisis, tomas desde que has randomizado tu grupo, acá, ¿no?, el denominador. Pero, y de ahí lo pones. Pero acá ha habido un grupo que se ha ido, ¿no? O sea, si ven acá, se ha ido.
sea, y si yo tomo cuando se ha ido, va a ser otro denominador diferente. Entonces, algo similar he visto acá. Entonces, va y después van a tomar estos de acá como denominador. O sea, eso es algo que me llamó la atención, o sea, por algo que lo leo, o sea, porque bueno, puede tener un motivo. Y entonces al final recibieron 37.706 el placebo o la vacuna. Entonces ahí se dividieron acá en un grupo acá, y otro grupo. Entonces como 18.860 en la vacuna y 18.843 el placebo. Ahora, de estos, pues los pacientes se siguen perdiendo, ¿no? Porque se van y se van, así como ha pasado que 304 no recibieron las 2 dosis, 100 se fueron, 100 saben que doctor me voy, no quiero saber nada, y se van. Otros tuvieron, no sé, algún efecto adverso. Incluso acá uno murió, ¿ya? Pero no ha muerto por la vacuna. Eso sí, muy claro, no ha muerto por la vacuna. Y el otro también murió en el placebo. O sea, murió uno acá y murió en, o sea, pero ninguno ha sido por la vacuna. O sea, y a veces pasa, bueno, porque tienes 18.000 pacientes, a veces puede tener un accidente, puede tener un stroke, un infarto, por lo que sea. Y es una cuestión simplemente random, ¿no? Que puede pasar aleatorio y sucede. Que ¿no? Nadie se inmortal, ¿sabes? Puede pasar. Y acá fue 18.056, 18.500, que dieron una cuenta que hay un denominador abajo, que puede ser ese número, o que fueron a la relación inicial, o según lo que estén. Y acá hay uno que cada dosis, los que después de segunda dosis, pero uno se fueron, se perdieron, acá murió otro, acá uno murió otro, y acá todos murieron en el placebo, o sea, por no de la, ¿no? Eso es importante, pero, o sea, incluso casi, si no, como han muerto los pacientes uno en el placebo, el país rico no se lo prueba. Lo cual es falso, se prueba más acá en países como Estados Unidos, es donde se prueban más los ensayos. Y son poquitos los que a veces llegan a Latinoamérica, ¿no? Y a veces los poquitos que llegan dicen, ay, me están dando como experimento, no es así. O sea, la mayoría están por acá, solo que por ahí llegan, ¿no? Y en caso esto del COVID, de este estudio, o sea, se fue repartido en varios países, yo creo que se ha ido a Argentina. En Argentina había un buen grupo ahí. Brasil y Sudáfrica se fue. Y en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es como que se ha repartido en diferentes países. Y si ustedes pueden ver qué país hubo donde hubo más participantes del experimento, ha sido acá en Estados Unidos. Y después se pueden ser en Argentina, ¿no? Un buen grupo. Y han probado en mayores de 55 y también en grupos más jóvenes, de 16 a 55. Casi por ahí la mitad. Y incluso en un grupo de obesos hubo como 35, o sea, uno de cada tres era obeso más de 30, o sea, que también incluyeron, porque, y es importante esto, porque si solamente hubiesen incluido a personas que no sean obesas, y ustedes saben que el no obeso tiene poco riesgo de COVID, no se podría decir, pues, que no le pasó nada, los protege solo porque son pues, menos propensos, ¿no? Pero al ver tú hecho que tener los grupos de manera similar, hace que bueno, no estamos viendo los demás factores, ¿no? Importante. Y ahora, esto es, por decir lo que han hecho. ¿Cómo vieron la efectividad? ¿No? O sea, se ve acá los grupos, y este grupo es el placebo, y este grupo es el grupo que, bueno, el que recibió la vacuna, y acá se ve las tasas de incidencia, la punta de incidencia en el tiempo, ¿no? Según los días. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes van a hacer cuenta acá para analizar algo. Ustedes ven, acá pasan los días, y esta curvita, la curva en roja y la curva azul, a este punto están como que juntas, ¿no? O sea, están juntas, y acá está agrandado, o sea, se ven que están juntas, o sea, mejor dicho, no hay diferencia entre una y otra hasta el día 12.
Es más o menos a partir del día 12 es donde se ve diferencia entre uno y otro. Y es por eso que dicen la vacuna, y más de uno ha escuchado preguntas, ¿en qué momento de la vacuna es efectivo? O sea, empieza a tener efectividad. Es a partir del día 12 porque es como se ha demostrado acá. Y es como se empieza a diferenciar. Y, y, y ya. Y ahora, acá hicieron los grupitos de, que eso que ven acá un poco más negro acá, o más oscuro acá en esta línea azul, son los casos de COVID severo en este grupo. Y en el otro, en el rojo también se ve acá hay uno. O sea, ha habido uno que tuvo COVID severo a pesar que lo vacunaron. O sea, que también puede suceder. O sea, existe, pero, la gran parte de los severos fueron en el grupo placebo, o sea, el que no recibió la vacuna. Entonces uno ve y uno puede ver con esto, decir, cómo realmente el dato se ha desarrollado, ¿no? Y entonces acá, vemos acá cómo hicieron sus análisis, ¿no? Acá dijeron acá, ¿cuánto hubo la incidencia de COVID luego de la vacuna? O sea, los vacunaron y vieron a los 2 meses cuántos de ellos en esos grupos, pues hicieron grupos grandes, eh, cuáles hicieron COVID y cuáles no. Y uno diría, pues no, doctor, ¿por qué hacen así? ¿Por qué toman así? A ver, y solo son poquitos desinfectan. Se hace el motivo porque no se puede hacer otro estudio por las cuestiones éticas. O sea, tú no puedes hacer un estudio de tener un grupo de 100 personas, los vacunas y otros no, y les pones COVID, los contagias a propósito. ¿Eso qué sería? Sería un estudio como lo que ha pasado antes, ¿no? Que hubo problemas, un escándalo. Tú no puedes absolutamente a nadie provocarle una enfermedad a propósito. Y porque así sería más fácil, ¿no? Vas y le das, y le pones el COVID y a ver qué sucede, ¿no? Lo cual es absolutamente inaceptable. Los comités de ética, nunca se va a permitir algo que le hace daño a un paciente. Entonces, como la única cosa que se puede hacer es tener un grupo grande, ¿no? Que los sigues. Y de forma natural, ellos ya con lo que hacen en su vida, pues, ¿no? Les van, salen, se visitan a su familia. 18.000 a un lado, 18.000 otro lado, y los han seguido y cada uno ha hecho su vida natural, ¿no? ¿Cómo hacen? Estudiar, bailar, viajar, lo que sea, lo que han hecho, o cuidarse, y han visto las tasas de incidencia. Por eso que es un número inmenso para ver poquitos efectos. Y no se puede hacer de otra manera por opción ética. Y es porque ya pasó antes el problema, como ha pasado, como lo he visto ese estudio de sífilis, ¿no? Por ahí, o sea, cuando algo hace daño al paciente, se origina un escándalo. O sea, y eso es completamente inaceptable. Por eso que estos estudios tienen que tener sus diseños. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver su tablita, ¿no? El grupo del placebo, el grupo del placebo y la vacuna. Acá están 21.697 y ven, ¿no? ¿Cuántos hicieron COVID acá en el primer grupo de vacuna? Después de la dosis 1, 50, después de dosis 1 y 2, y antes de la dosis 2, 39, después de dosis 2 y 7 días después, 2. Y más de 7 días después de la dosis tal. Esto en el grupo de la vacuna y esto en el grupo del placebo, ¿no? Y están los números. Exactamente están acá los números. Y es de acá donde sale ese bendito 95%, que está en estos unos 7 días más allá después de la vacuna de la dosis 2. Hicieron 9 COVID a partir de ahí y en el otro hicieron 172. Y ahí es donde sale ese 95%. No más que acá, hay algo que me llama la atención, ¿no? Dice acá la incidencia y acá hicieron el Modified Intention to Treat Population. Eso es lo que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué no han tomado el randomizado? Y ahí, después que randomizado, el estudio denominador ahí. ¿No? ¿Por qué? O sea, lo tomaron más abajo. Y dije, pucha, ¿y si eso está abajo? Puede ser, ¿no? O sea, puede suceder, o sea, y eso, okay. Y él mismo lo menciona, modify. ¿Y a quiénes han excluido? Han excluido a los pacientes que tienen HIV. ¿Por qué? No lo sé. O sea, lo sacaron porque de repente puede tener otro efecto, o de repente, no lo sé, y al menos con HIV como que no se sabe. O sea, en otras palabras, la siguiente pregunta dice, ¿pero necesitas HIV y el COVID será efectivo? Puede que sí, porque funcionan otros, pero científicamente hablando, no sabemos, o sea, no sabemos cuál será porque los han excluido. Entonces, los han excluido del análisis.
Entonces es importante pues a veces leer esos detallitos en los estudios, ¿ya? Y acá es lo mismo, ¿no? Para ver el, la efectividad, ¿no? De acá la vacuna, pues los casos dicen 8, acá 9, acá contando los que se infectaron, no se infectaron, acá los que nunca se infectaron, hicieron la vacuna y acá los que hicieron COVID con el placebo, ¿no? O sea, de forma natural y se redujo, ¿no? Y entonces acabamos de sacar el famoso Number Needed to Treat, el NNTT. O sea que, para ver, ¿no? Para ver cuántos tengo que vacunar para reducir un caso de COVID en el lapso de 2 meses, porque así fue diseñado esto, para ver, ¿no? El efecto en esos 2 meses, porque de repente el NNTT va a aumentar si hago más seguimiento, en un año va a ser más efectivo, pero así como está, para los 2 meses y con lo que se ha hecho y como estamos a sacarle su NNTT, o sea, Number Needed to Treat. Entonces, acá está, yo les traje acá la tablita para, para poder más fácil, ¿no? Entonces acá tenemos el grupo de tratamiento y el grupo no tratamiento y a los que han hecho el COVID a pesar de estar vacunados y los que no hicieron COVID, los que hicieron COVID y estuvieron placebo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces acá dice, vamos a ver la reducción del riesgo es el CRE que está acá sobre el ER, lo restamos. ¿Y cómo es el EER, el de acá? Vamos a empezar con CCR, ¿no? El grupo control eh, versus el denominador de secundario, ¿no? El C, ¿cuál es? El C es el que hizo COVID a pesar que o sea, vamos a ver acá, vamos a hacer sí. Ya, el que hizo la enfermedad, o sea, que tuvo el outcome y no recibió tratamiento. O sea, esos son el que no recibió tratamiento y hizo la enfermedad, o sea, que es el placebo, ¿no? Está acá, 162. Este numerito de 162 está acá, ¿ya? Versus los que han estado, pues, expuestos, ¿no? O sea, el C más D, que en este caso es todo este grupo, el 18.325 que está sobre. Y vemos ahora sobre el otro grupo, sobre el grupo experimental, ¿no? Que dice el, el de acá, que es el A, ¿no? Porque han recibido la vacuna y a pesar de eso hicieron el outcome, que en este caso es el COVID, son 8, porque vamos a tomar solo este dato acá, 8. ¿Y cuántos estuvieron expuestos, no? O sea, de A más B, 18.192. Entonces tengo estos números acá y los restos, y al final me va a salir AR 0.0084, y esto después saco la fórmula NT1 sobre ARR 1 sobre 0.00824, me sale number needed to treat alrededor de 119. O sea, en otras palabras, si yo veo y en 2 meses vacuno de cada 100 personas que vacuno, 120, uno me va a salvar en el COVID, de cada 100. O sea, más o menos es así. Pero hasta 2 meses. Ahora, si de repente el seguimiento es más, seguro es más efectivo y seguro el número va a ser más chiquito. Pero así es como está. O sea, con el estudio, como lo que se muestra ahí, ¿no? Y es importante ustedes saber esto, para que sepan exactamente cómo han sido los diseños, qué cosas pueden ser de repente no aplicables, cuál sí, cuál no, o lo pueden cuestionar y decir, mire, esto me preocupa, o esto de repente podría ser así. Y no solamente aplica para el COVID, por si acá el COVID, esa vacuna es muy conocida y es ahorita todo en boca de todo, pero para cualquier otra cosa, cualquier otra especialidad, ayuda a hacer ese análisis de el number needed to treat y el intention análisis es algo que a veces que pasa desapercibido y es súper importante verlo en los estudios, ¿no? Y por decir acá en esto, como les había comentado, eh, si bien vieron en el resumen, ¿no? O sea, acá decían el estudio vamos a ver, acá decían, ¿no? De 16 años en arriba, ¿ya? A ellos lo ponen, pero cuando vi sus tablas suplementarias, había un grupito de niños, de más de 12 acá. O sea, ha habido un grupo que no han entrado, o sea, de 12 a 15. O sea, que no que han quedado solo como control y para ver safety, pero no. Entonces,
Y acá ellos mismos mencionan Modify Intention Tree Analysis. O sea, este grupo no ha sido después de la randomización. O sea, hay algunos que han salido por ahí, se han escapado y, y no han sido. ¿Y cuáles son los que se han escapado? Son acá. ¿Ve? Acá salieron unos 99 y uno de acá no salió unos 100 porque tenían este grupo 43.000. Después de la randomización, más de dos eran 43.651. Pero de acá hay un grupito que se ha escapado. 99 y uno, y de acá quedaron este grupo y después para la efectividad, o sea, sacaron otros acá, 196 que tenían HIV. Estos salieron y al final quedó este número, el 43,355, ¿no? Entonces, y ese fue el que se usó para modificar Intention Analysis. O sea, debería ser solamente Intention Analysis, que es después de la organización, pero acá la han modificado. Entonces eso como que digo, ¿por qué lo han modificado? Puede ser algo que ayude en el diseño, sí, puede que no, no se sabe. Eso es algo como que en la literatura cuando se van a ver pueden decir, puede que sí, puede que también sí querer metan un sesgo, puede que no, de repente ayuda el diseño, como que es un poco como queda cuestionado, ¿no? Entonces como si uno quisiera de repente ser un analítico y ver, sí, ¿por qué hice esto, no? O sea, ¿por qué no de frente intention de repente hubiese mejorado, hubiese empeorado, hubiese sido igual, o no hubiese tenido un efecto, no lo sé. Y si veo pacientes HIV, los han sacado. Entonces, ¿por qué lo habrán sacado? No lo sé. De repente porque tienen otro efecto, o de repente quieren ver el efecto en personas sin HIV, porque cuando tienen HIV, de repente el sistema inmune responde de otra manera y de repente los puede llevar a sesgos. No lo sé. O sea, eso es algo que es interesante y seguro de repente va a haber estudios que se enfoquen en HIV y empiecen a ver cómo funcionan ellos, ¿no? Y, y acá, esto es bueno, este es los grupos, ¿no? Que hicieron, los casos, igual. Como les decía, se desarrolló en varias razas y países, incluso Latinoamérica estuvo clasificado. Y como toda eh, medicamento, vacuna, siempre hay efectos adversos. Por supuesto que lo hay, siempre, siempre. O sea, pasa hasta el paracetamol, que es tan inocuo que lo venden sin receta médica. Entonces, ustedes saben, si toman mucha dosis de paracetamol, les da una falla hepática, o sea, y puede ser mortal. O sea, que todo es, incluso agua no pasa nada, ¿no? Pero tómate 10 litros de agua, pero desarrollas una hiponatremia fatal y terminas convulsionando. O sea, hasta el agua puede ser con efectos adversos si tomas demasiado. O sea, todo está con potencial de efecto adverso, ¿no? Y las vacunas no se escapan de esto, los medicamentos no se escapan de esto. En esto ha sido reportado, ¿no? Hay la cantidad, eventos locales, sucede, y más se ve en la vacuna, pero se comparado con el placebo. O sea, se ha visto eso. E incluso el placebo B, ¿no? Porque a veces sucede y también da. Por eso yo me he vacunado y me dio un poco de dolor. O sea, estuve en este grupo grande, sí. Y se ve, ¿no? Y han visto. Y es importante ver esos detalles. Están en las tablas. ¿Dónde están acá? Acá están. Y hubo efectos de fiebre, y hubo efectos ahí, pero al final no hubo ninguna muerte. Una de las cosas que yo hice al ver el estudio primero fue muerte. Porque siempre hay miedo, ¿no? Me va a matar por vacuna. Muerte por vacuna, ninguna. Han muerto, sí, en el grupo, pero eso ha sido muerte por cuestión accidental, ¿no? O enfermedad que no era relacionada. ¿Ya? Entonces tú sabes, ha sido, porque si uno analiza riesgo-beneficio, ¿no? Si la vacuna, eh, no, entre 18.000, 18.000, 36.000 que lo han probado y 18.000 en un grupo, ninguno ha muerto y por la vacuna. Y tengo el COVID que mata, pero así, pucha, prefiero tener un poco de evento nada más, de dolor local, o un poquito de fiebre que está demostrado, y ya, y pasó a acabar muerto. Entonces, coges riesgo-beneficio, ¿no? Ahora si es que el COVID no existiría, no habría, entonces no tendría sentido pasar una fiebre por gusto, ¿no? O tener un dolor por gusto. Ahí ya no tendría sentido vacunarse. Es cuestión de riesgo-beneficio, es como que tú estás en un segundo piso, tú no vas a estar loco de aventarte al segundo piso, porque te avientas, ¿no?
sea, y de repente te puedes caer mal y te fracturas el pie. Pero si es que tienes un incendio ahí en el segundo piso y no hay salida, pues no te queda otra que saltar, ¿no? Ya, y de repente sal, de repente te fracturarás el pie, pero al final sanas y te salvaste de morir quemado. Algo así sucede acá. O sea, hay un cierto efecto adverso, sí, dolor, un poco de fiebre y que muchos tienen miedo, pero tenemos el COVID, por otro lado, que está matando gente. Entonces, ¿qué coger, no? O sea, entonces acá, y si uno es bien, lee de una manera crítica, ¿no? Como pasó este estudio, o sea, no encontré ninguna muerte por la vacuna. Encontré, sí, efectos adversos, ¿cierto? Locales, la gran mayoría, o sea, a pasar con dolor, va a pasar. Y algunos de ellos hacen fiebre, incluso acá, casi como 1%, 2%, hasta fiebre de hasta de 39, ¿no? Incluso hacen fiebre grande. Pero la mayoría no hace nada o hace leve, ¿no? Entonces es algo que está. Y ahora, hay otra cosa que se vio en el seguimiento después y no ahora, es los episodios de anafilaxis, que no se vio en el ensayo clínico, no está en el ensayo clínico porque fue un grupo de 18.000. 18.000. Presten atención a esto, 18.000. De 18.000 no se vio ni uno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no vieron anafilaxis en el estudio? Y es porque ese efecto es más raro. Y no se ve en 18.000, sino se ve cuando hay millones de dosis. Y eso es lo que ha pasado. Existe por eso, como les había mencionado, de fase 3 a fase 4, hay una fase de seguimiento activo de la medicación. Ahorita la vacuna COVID está siendo seguida. Hay centros para reportar efectos adversos. La gente lo reporta. Así que lo reporta. Entonces es como un seguimiento. Y cuando ven que algo realmente es eh, consistente con un efecto adverso, lo documentan. Y si es algo que sucede como tipo focomelia, por decir, ¿no? Que nacen sin pies, sin esto, es momento de sacarlo. Lo sacan inmediatamente. O sea, está completamente vigilado. Ahorita está en etapa de vigilancia. Y una de las cosas que sí pasó, ¿no? Se encontró anafilaxis. Y pasaron, inicialmente fueron como 3 ahí, les dio como una reacción alérgica, ¿no? Dios, sí. Y justamente se dio en esa etapa de seguimiento. Y actualmente está publicado esto acá, o sea que en la vacuna esta, se detectaron 21 casos de anafilaxis, ¿no? De 1.800.000 dosis. O sea, y acá sacaron que hay 11 casos por cada millón de dosis. O sea, en otras palabras, más o menos uno de cada 100.000 dosis puedes tener una reacción adversa, ¿no? Y se ha visto generalmente en pacientes que te dan un antecedente ya de alergia a comida, o sea, algo que ya lo ha predispuesto, ¿no? Pero en un sujeto que casi no tiene nada, o sea, no pasa nada. Entonces, pero es 1 en 100.000. El COVID es como que 2 en 100 de morir, ¿no? Y de que no es severa, como que de esas 10 a 20 en 100, o sea, la probabilidad es muchísima más. Entonces, se aplica lo mismo del segundo piso y no salto y de repente un poco salto y me dejo quemar por el otro, o sea, siempre hay que ver el riesgo-beneficio. Ahora, si es que no existiera el COVID, no tendría sentido vacunar, ¿no? Porque aumentaríamos, aunque sea chiquitito, uno en estamos aumentando un poco de riesgo, ¿no? De anafilaxis, no tendría sentido ahí. Pero estamos con una enfermedad que está arrasando a mucha gente, entonces como que uno toma ese pequeño riesgo, lo asume. Y eso lo asumimos en todo sitio. Cuando ustedes bajan en un avión y tienen que ir a hacer su especialidad en el extranjero, hay una probabilidad de 1 en 1.000.000 que el avión se caiga. No por eso no van a viajar a hacer su especialidad en el extranjero, porque tienen miedo que se caiga el avión y muera. O que no voy a trabajar porque cuando viajo, manejo el carro, puedo chocar. Y cierto, hay una probabilidad de 1 en 1.000 que mueras en la carretera. ¿Y por eso no va a trabajar? No. Eh, eh, y así, o por si tengo fiebre y no voy a tomar paracetamol porque da daño hepático. Claro, puede suceder. Y me dejo con la fiebre. O sea, en la vida existen los riesgos por todos lados. O sea, incluso tú puedes estar en tu casa y cada cierto tiempo caen meteoritos en la caen. ¿Y qué tal para de buena suerte estás acá y ahorita me cae un meteorito? O sea, esa probabilidad es 1 en 1.000.000 quizás, o trillón. ¿No? Sucede, o sea, el riesgo está en todo lado.
Entonces, sucede lo mismo acá. Cuando uno quiere analizar los datos, hacer los ensayos clínicos, siempre tiene que prestar atención a los eventos, la cantidad, los números, cómo funcionan, en qué está, para uno tener una idea mucho más clara de ver cuáles son las probabilidades de una reacción, no reacción, cuáles son los efectos adversos, no solo de vacunas, sino de medicamentos o tratamientos, ¿sí, no? Y por eso les sugiero que usen ese análisis number needed to treat, el, el intention to analysis, son muy útiles, sobre todo el lado clínico, ¿no? Y saber cuáles son los pasos para que ustedes sepan, ¿no? O a veces a ustedes les van a preguntar, doctor, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué el otro? ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina del otro? Entonces, puedan ustedes tener una idea de cómo funciona y por qué existen estos mecanismos. Existen porque ha pasado antes. ¿Por qué existe el comité de ética? Porque pasó ese estudio en afroamericanos que les dieron penicilina y no les dieron penicilina a pesar que tenían sífilis. O sea, para eso me evito. ¿Por qué existe este seguimiento post-mercado? Es porque pasó con la talidomida. La talidomida se dejó y lo pudieron detectar, porque imagínate que no hubiese ese seguimiento. Hubiese seguido y muchos más niños hubiesen quedado dañados, ¿no? Entonces ya, doctor, entonces no hacemos nada porque todas las medicaciones pueden producir daño. Tampoco se puede hacer eso porque si no, no va a haber pues avances, ¿no? O sea, nos quedamos en la época de las piedras, donde si te da apéndice, pues una apendicitis pues, que te quedabas ahí, ¿no? Y morías, o sea, porque no había ciencia, ¿no? Entonces, y uno va sopesando riesgo-beneficio y viendo con datos concretos, porque hasta el mejor pensador, como Aristóteles, pensando en su lógica, pensaba que la Tierra era geocéntrica, ¿no? O sea, que la Tierra es el universo, pero al final fue que no. Entonces es algo que uno debe tener en cuenta, ¿ya? Y por eso existen estos mecanismos. Y es por eso que nosotros tenemos, bueno, lo que ustedes ven, ¿no? La pirámide de la evidencia, ¿no? La primera tenemos acá estudios, ideas, opiniones, o sea, que no necesariamente van a ser así. Por eso cuando yo escucho muchas veces, según lo que lo dice el experto, experto, ya, ok, perfecto, pero yo sé que esa no es la pirámide, ¿me entiendes? O sea, puede acertarlo, pero puede que no, puede al final ser un Aristóteles que me dice que la Tierra es el centro del universo y puede que esté equivocando. Entonces, eh, siempre escucho con mucha prudencia cuando aún así lo diga un experto, si es que no está demostrado con datos concretos. Porque ha pasado en la historia, o sea, ha pasado que no siempre lo que uno cree que es va a suceder, ¿ya? Y entonces por eso existen los estudios, ¿no? Y hay diferentes diseños que van ayudando y uno de los que es nuestro estándar es el ensayo randomizado doble ciego, ¿no? Que de hecho es el doble ciego y se ha tratado de ver randomizado para evitar esos sesgos y hacer que sea lo más objetivo posible, ¿no? Y ahora, una evidencia más alta de eso es, bueno, hacer las revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos donde tenemos más muestras, ¿no? Por decir, si nosotros juntamos los estudios que les hemos dado de Pfizer y juntamos el de Moderna, tenemos 18.000 más 20.000, tenemos 48.000 y podemos ver las tasas de COVID de cada uno y podemos ver con mayor precisión. Y seguro cuando van a salir más ensayos clínicos van a salir las revisiones sistemáticas de estos ensayos clínicos de la vacuna, lo cual sería interesante ver, ¿no? Y bueno, acá como para resumir, así, para que tengan una idea de que esto es creo que lo más importante. Ver, ¿no? O sea, siempre en un tratamiento o sea, en una secuencia hay lo que es el desarrollo preclínico, lo que están desarrollándose, o sea, que están en animalitos, laboratorio. Fase uno donde son pocos sujetos, pero hay bastantes medicamentos que van acá y muchos de ellos se quedan afuera porque producción efectos adversos, o sea, alguna cosa ahí y no pasan. Después ya es en fase 2 donde son menos medicamentos que han pasado, ya no son grandes, sino pasaron pocos, pero hay más personas. Y después acá van saliendo algunos porque puede tener que no sea efectivo, no lo que sea, y solo quedan dos y más personas. Pero de acá puede ser que no, pues no. O sea, solamente quede uno que pasa, y acá después de fase 3 es donde el FDA te aprueba, pero de acá todavía tiene una fase de monitoreo.
por decir la talidomida, pasó de acá, pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá, y hasta casi estaba pasando por acá y ¡pum! En el postmark que se quedó. La vacuna esta del virus sistema respiratorio estuvo acá, de repente funcionaba bien, anticuerpos, sí, qué chévere, pasó acá, y que estaba en esta fase 1 y 2, y te están produciendo que se hospitalice más, quedó acá. Entonces, imagínense si la vacuna del virus sistema respiratorio hubiese pasado de frente acá, rapidísimo, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos tenido masivamente hospitalizaciones de virus interrespiratorio. O sea, es por eso que se hace esto. No es porque a alguien se le ocurrió y quiere hacer las cosas difíciles, sino porque ha pasado. ¿Por qué el comité de también? Porque ha pasado, ha habido esto, entonces para regularlos. Pues eso es importante. Y bueno, eso creo que les podría comentar en líneas generales, ¿no? O sea, para que sepan, tener en cuenta en los estudios, ver qué es importante, qué no, y darle su contexto correcto. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, eso sería todo, creo, chicos. ¿Alguien tiene preguntas o alguna inquietud? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, ay, ya está, por su tiempo. Sí, en una de las preguntas que estaba leyendo hace rato en el chat decía que si una vacuna pasa a la fase 4 puede ser que después de ahí se vuelva a quitar de circulación por los efectos que pueda tener eso. Y había otra pregunta que ya no recuerdo y nada más. Claro, no solamente vacunas, sino cualquier medicación se pueden tener efectos posteriores y la retiran. Por ejemplo, un ejemplo les voy a poner la ranitidina. Ustedes han escuchado la ranitidina que se usa para... Es un medicamento que lo han usado tiempo y ha pasado hace mucho tiempo y ha pasado y ha estado en fase 1, 2, 3, 4, llegó y ha estado así. ¿Y qué se pasó? Empezó a haber reportes de que puede producir, aumentar el riesgo de cáncer. Y entonces se ha retirado hace poco, se ha retirado el año pasado, se ha retirado del mercado porque aumentaba el riesgo de cáncer. Entonces, en cualquier momento se lo pueden retirar, así es que si es que la vigilancia se encuentra a un efecto inesperado, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la ranitidina? Es un ejemplo. Pasó hace poco, lo retiraron del mercado, a pesar que lo hemos usado años, muchos años. Excelente. Hay otra pregunta, doctor, no sé si quieres que te lea. Por ejemplo, acá hay una en inglés, dice, one question, long-term memory is guaranteed with 2 doses of the vaccine. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Está en el chat? Puedes hacer al Meet y en el chat está. Okay. Ok, pues sí, lo que decían la memoria, ¿no? De las vacunas. Exactamente eso justamente se va a ver, ¿no? O sea, porque solamente han hecho seguimiento hasta hace poco. O sea, y al menos hasta los 2 meses que ha habido, tenemos la efectividad. Ahora, si hay una memoria en células de memoria que todavía queda y la respuesta duradera, o sea, se va a ver en más tiempo de seguimiento, ¿no? Y aparentemente sí, ¿no? O sea, en teoría debería, porque estas vacunas activan respuesta celular, CD8, que es la respuesta celular, que es sin anticuerpos, y las de anticuerpos que son respuestas de célula B humoral, pero también hay otras de memoria, ¿no? Entonces, puede que te quedes sin anticuerpos, pero tu cuerpo lo reconoce, o sea, te ver CD8
o de memoria que activa rápido y es una respuesta así. Pero exactamente cuánto tiempo va a durar o si va a durar por un tiempo, no sabemos todavía. Porque todavía no había el tiempo suficiente de seguimiento. Porque apenas el COVID apareció hace un año y la vacuna, creo que sean hace 6 meses, recién van de seguimiento desde los primeros. O sea, falta todavía un poco de tiempo para saber exactamente cómo va a ser. Nadie lo sabe hasta ahora. Ujú. No sé si hay otra pregunta. ¿Puedes bajar un poquito más tu chat, doctor? Hay varias preguntas más. Dos, creo. Sí, dígame. Dice, ¿cómo se elige al comité de ética? ¿Qué es mejor para casos de controles? ¿Que sea 1-1 o 4-1? Ya, en el comité de ética, bueno, hay, dependiendo, ¿no? Hay sitios donde hay investigadores, hay otros profesionales de salud, a veces hay otros profesionales no de salud, y ven desde sus diferentes puntos de vista, ¿no? Que a veces para el médico puede parecernos bien, pero de repente del lado médico hay algo que está siendo adverso para el paciente, ¿no? Entonces van y se evalúan de diferentes puntos de vista, ¿no? Para ver que sea en la mejor intención del paciente. Eso es como en línea general. Ahora, en cuanto dice casos controles, bueno, casos controles no es un ensayo clínico, pero para el puesto de diseño de caso control, o sea, eso va a depender, ¿no? Si es 1-1, 1-4, 4-1, 1-10, mucho va a depender de tu diseño y tu cantidad de casos. Por si yo me acuerdo, hice un estudio de 1-10. Hice 10 controles y uno de cáncer de mama. ¿Y por qué no 1-1? Porque era difícil conseguir los casos de cáncer. Y si me quedaba uno con uno, iban a ser 100 con 100 y entonces al final no iba a ser tanta potencia estadística. Pero si tengo 100 de cáncer, y le puedo hacer 100 controles también, pero le puedo hacer 200, 300, o sea, 1-3, 1-2, 1-3. Y cuanto más controles tenga, más número, y cuanto más número tengo, más potencia estadística. Eso es básicamente de eso, a esa pregunta que sea de casos sin control. Y ahí creo que hay otra, creo, ¿no? Me parece que estoy leyendo acá. Menos de un año. Tenía un efecto adverso si un paciente primero toma la vacuna A y después del tiempo para iniciar la imunización toma la vacuna B. Nadie lo sabe. O sea, no, probablemente no. O sea, en teoría, o sea, en teoría no debe tener efecto, ¿no? Porque te vacunaron y si te vacunan otra vez, ¿qué pasa? Nada, pues haces más anticuerpos y tienes mucha mejor acción. O sea, y eso por sí hacía yo, cuando tenía pacientes, cuando hacían pediatría en Nueva York, tenía muchos pacientes que venían de Latinoamérica que no habían traído sus tarjetas de vacuna.